Bueno, pues vamos a comenzar. Muchas gracias a todos los que están conectados y muchas gracias a I+D por la invitación y por supuesto a Cabo y a Orgo que siempre me honran con las invitaciones que me hacen a dar las diferentes charlas y compartir con todos ustedes, queridos colegas. Vamos a comenzar. La idea de hoy es hablar un poco acerca de cómo son las innovaciones tecnológicas que estamos viviendo en la odontología en la actualidad, cómo hemos ido cambiando la forma en que trabajamos y también cómo podemos adaptarnos a esa nueva forma, porque para nadie es fácil cuando ya está acostumbrado a trabajar de una manera, salir de esa zona de confort en la que tú ya tienes una manera de cómo solucionar tus tratamientos, pasar a hacer algo de manera distinta no resulta, la verdad, para nada sencillo. Creo que para nadie ha sido sencillo, me incluyo, pero las grandes ventajas que tenemos de utilizar las nuevas tecnologías creo que vale la pena el que nosotros nos empecemos a cada vez meter más en esta parte de los desarrollos tecnológicos. Vamos a empezar. Hemos tenido una evolución, como les decía, constante en el área odontológica. Por ejemplo, aquí estamos viendo desde un inicio, como hace muchos años, hace más de 120 años, se inventaron los rayos X, que fue pues una gran aportación al área de la medicina y de la odontología, de contar con una tecnología que pudiera permitir que observáramos estructuras debajo de la piel sin necesidad de hacer incisiones sobre ella. Sin embargo, en ese momento quedábamos cortos porque solamente podíamos ver dos planos del espacio. Tiempo después viene la tomografía, donde gracias a Hounsfield nosotros podemos empezar a observar estructuras desde las diferentes dimensiones del espacio. Es decir, podemos observar el plano coronal, el plano sagital, el plano axial, todo desde una perspectiva ya mucho más volumétrica, ¿no? Y esto es gracias al desarrollo de este primer tomógrafo que existió, que es el tomógrafo EMI-Mark I, diseñado, como les decía, por el doctor Hounsfield. Sin embargo, en este momento, para poder obtener esas imágenes, la cantidad de radiación que se necesitaba y el tiempo de exposición a la radiación eran muy altos. Por lo tanto, las tomografías estaban específicamente hechas para el área médica. Seguramente muchos de ustedes recuerdan que cuando iniciamos a hacer tomografía en odontología, y todavía al día de hoy, muchos de nuestros pacientes se quedan pensando como que, ¿cómo me va a hacer tomografía a mí? ¿O cómo le va a hacer tomografía a mis hijos? Incluso llegan a mostrar un poco de preocupación porque para ellos entienden que una tomografía es como si fuera una tomografía médica y que la radiación va a ser un factor importante en la salud, ya sea de ellos o de sus hijos, ¿no? Y eso cambió cuando llegó la tecnología Convin. La tecnología Convin es un aparato que genera también unas de rayos X, igual que el tomógrafo médico, pero a diferencia de este tomógrafo médico, este haz de rayos X es un haz de rayo en forma de cono, por eso su nombre de Convin. Entonces, mediante esa radiación cónica, consigue tener una cantidad de información importante en cuanto a tamaño y también en cuanto a calidad de la imagen, pero con la ventaja de reducir tanto el tiempo de exposición como la cantidad de radiación por la forma en cómo se obtiene esta imagen, ¿no? Entonces, al día de hoy podemos hacer tomografías y hacemos constantemente tomografías de nuestros pacientes en odontología sin el riesgo o la preocupación que pueda darnos el efecto de la radiación. También uno de los grandes avances que tenemos al día de hoy en odontología, sin lugar a dudas, es el escaneo intraoral. El poder al día de hoy acceder a información tridimensional de los dientes de mi paciente en una computadora, donde yo puedo medir de mejor forma, donde puedo ver desde las diferentes perspectivas, donde puedo analizar de manera más precisa los dientes de mi paciente, las arcadas, los puntos de contacto. Eso también ha sido un avance brutal al día de hoy en los sistemas de diagnóstico para odontología.
Y por supuesto las impresiones, ¿no? Que ya tiene también bastante tiempo que se presentaron las primeras impresiones. Las impresiones al día de hoy cada vez varían más, ya tenemos impresiones de diferentes tamaños, de diferentes materiales, impresoras que son rápidas, impresoras que son lentas, pero que son más económicas. Entonces, al día de hoy creo que tenemos todos estos conceptos que muchas veces los conocemos unos o conocemos otros, o tal vez conocemos todos, pero generalmente los usamos por separado. Y eso tal vez es el problema al día de hoy en la odontología, que no estamos uniendo todos los conceptos digitales que existen al día de hoy. En una conclusión muy breve, lo que estoy tratando de decirles es que el odontólogo actual tiene en la palma de su mano una gran cantidad de información, una gran cantidad de posibilidades de utilizar equipos, de utilizar softwares que benefician de muchas formas su práctica diaria. Sin embargo, como ven aquí, lo más importante, un cerebro, lo más importante, pues es el conocimiento del odontólogo. Sin el conocimiento del odontólogo, todos los sistemas y todos los equipos pues no funcionan, porque finalmente esos sistemas, esos softwares, son solamente medios, medios de llegar a algún lugar, pero si no están bien manejados, si quien va conduciendo esta innovación tecnológica no es un odontólogo con conocimiento de anatomía, de fisiología, de los procesos de un diagnóstico y plan de tratamiento bien elaborado, pues realmente no vamos a llegar a ningún lado. Tiene que estar unido el conocimiento del odontólogo con todo lo que es la innovación tecnológica, ¿no? Y básicamente eso es lo que quisiera dejar muy claro, que al día de hoy estamos en un punto en la odontología donde tenemos que cambiar la forma en que estamos viendo las cosas, tenemos que cambiar nuestros protocolos. Insisto, no es fácil. Primero, ya estamos hechos a una forma de trabajo y no es fácil generar un proceso nuevo, donde todo va a partir desde archivos digitales, ¿no? Y cómo puedo yo hacer que esos archivos digitales, además de todo, trabajen en conjunto. No es sencillo, pero es lo que al día de hoy deberíamos estar haciendo en odontología. ¿Por qué no lo hacemos? Porque si ya sabemos que existe tecnología, si ya sabemos que existen softwares, si ya sabemos que existen formas de generar procesos digitales que nos permitan ser más precisos, que nos permitan ser más eficientes, que nos permitan tardar menos en diferentes tratamientos, si sabemos que tiene todas esas ventajas, ¿por qué no los usamos? Y yo creo que una de las principales cosas por las cuales no los usamos es porque tenemos miedo a cambiar nuestra forma de ver las cosas y tenemos también miedo porque tal vez nos hace falta conocimiento acerca de cómo se integran todos estos sistemas entre sí. Estamos muy acostumbrados, como les decía, a la forma tradicional, ¿no? Por ejemplo, pensando en el escaneo intraoral. Muchos de ustedes seguramente han visto este video donde están tomando una impresión a un paciente. Yo ya tiene varios años que no tomo una impresión, pero recuerdo, veo el video y recuerdo que esto pasaba, que uno le decía al paciente, espera, espera, no, respira por la nariz, no te preocupes, mira, te voy a poner uno con sabor a menta, y el paciente estaba queriendo vomitar, y si era un paciente infantil, pues se quería, estaba entre llorando, gritando, queriendo vomitar, jalándonos las manos. Era toda una historia el poder hacer una buena impresión, ¿no? Porque además de todo, una vez que conseguíamos la impresión, resulta que nos decían, pues, ¿qué cree? Que la impresión no quedó bien, así que vuelva a tomar. Y otra vez a sufrir todo este trance. La verdad es que al día de hoy, en el consultorio es muy sencillo utilizar cualquiera de los softwares que existen, cualquiera de los escáneres que existen para hacer de manera muy rápida un escaneo intraoral y que se vuelva una experiencia buena para el paciente. En vez de tener una experiencia mala de ir al odontólogo y sentir que casi muere ahogado ya que se fue a hacer un tratamiento, el ir a un lugar donde diga, mira, fui, me estaban tomando fotitos, y invariablemente todos los pacientes quieren voltear a ver la pantalla para saber cómo se están reconstruyendo sus dientes. Cambias esa perspectiva del paciente de una mala experiencia a una experiencia agradable, incluso cuando estás utilizando
este tipo de sistemas de escaneo intraoral, ¿no? Realmente creo que la ventaja y la ganancia de esto es muchísimo. Vamos a empezar a hablar de algunos casos donde utilizamos tecnología para diferentes cosas, ¿no? Inicialmente, este es un caso de endodoncia, un caso de un muy buen amigo, un amigo que es endodoncista y también es radiólogo, el doctor Felipe Costa, y que tiene una página muy bonita. Los que sean endodoncistas, búsquenlo en Instagram, en Facebook, sube bastante información muy interesante. Y por ejemplo, aquí estamos viendo un video de una tomografía donde tenemos una variante anatómica, un radix para moraris en un primer molar, y que son variantes anatómicas que si nosotros los quisiéramos ver con un estudio 2D, pues no lo podemos ver. Aquí, sin embargo, con una tomografía, al tener el hierro y la forma de manipular desde diferentes perspectivas, diferentes planos del espacio, nos da imagen, bueno, es mucho más fácil encontrar este tipo de variantes anatómicas. Sin embargo, no solo estamos en ese punto. ¿Qué sucedería que al día de hoy yo les diga que podemos ver de un diente antes de hacerle su endodoncia los conductos y que nosotros podamos con un software, utilizando este software de tomografía y utilizando una toma específica con mayor definición, podamos observar de nuestros dientes el interior, en este caso los conductos, ¿no? Vamos a ver este pequeño video donde estamos haciendo una evaluación anatómica del conducto de camino. Evidentemente, si ustedes ven la imagen, es una imagen con mucha definición, es una imagen de un tamaño de 5 por 5, es como la de un protocolo que se llama Underscan, y esto que están viendo es la endoscopía del conducto de este tamaño. Esta es una puerta muy importante para aquellos colegas endodoncistas. Antes de hacer una endodoncia, podemos conocer el interior, la anatomía de ese conducto, ver si hay algún tipo de calcificaciones. En este caso estamos ahora revisando con diferentes cortes las diferentes raíces, la raíz inicial, la raíz distal, y está ahora saliendo la raíz palatina de un primer molar superior. Tiene una raíz un poco oscura. Estamos haciendo una segmentación para poder ver la curvatura de esta raíz y poder explicarle al paciente y poder el endodoncista pueda saber en qué momento se va a hacer una curvatura importante al momento de hacer la instrumentación. Y vean cómo se puede observar de manera muy sencilla y muy precisa un conducto de camino en el primer caso, y en este caso de un molar, ¿no? Donde también podemos utilizar este tipo de tecnología para estar seguros de si estamos o no estamos viendo un conducto, es en casos como este, donde si ustedes ven el corte, voy a poner el grande con un zoom en corte, véanlo allí, las dos cruces naranjas, lo que están indicando es la zona en donde yo estoy ubicado, y en esta zona donde estoy ubicado es donde estoy viendo este conducto. ¿Por qué lo hicimos en este caso así? Porque este paciente ya le hicieron endodoncia y aún con la endodoncia sigue teniendo molestia, sigue teniendo dolor. Pues cuando va a una siguiente opinión, ahí el endodoncista dice, bueno, creo que lo que estamos observando o lo que está ocurriendo aquí es que hay un conducto accesorio que no se trató. ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente es un conducto accesorio y no solamente es algo que a lo mejor yo mismo al momento de limpiar cree ahí una cavidad? Pues una opción para verlo de manera muy simple es hacer la endoscopia de ese conducto accesorio, el cual, como pueden ver aquí, es realmente un conducto bastante largo. Y entonces, bueno, en este paciente, gracias a esta tomografía y a la utilización de este software, sabemos que lo que requerimos en este caso es hacer ahora
el tratamiento de este conducto accesorio. Adicional a la simple tomografía, porque al día de hoy la tomografía solamente se volvió una parte del proceso, tal vez una parte de las más importantes porque realizamos un diagnóstico. También, pues, este tipo de sistema de tomografía aunado al escaneo intraoral, si nosotros unimos esos dos conceptos, podemos generar guías para endodoncia. En este caso, guías que pueden ser hechas con softwares libres, como en este caso donde está un software libre, hay una impresión de una impresora, tal vez no médica, porque se ven muy marcadas las líneas. Esta imagen me la hizo favor de regalarme el doctor Rubén Rosas, que es un gran amigo. Y son imágenes donde se está haciendo una guía de manera, digamos, libre. Obviamente, por eso no es un software específico para endodoncia, pero bueno, esta guía nos permite acceder a los conductos, sobre todo en aquellos casos donde hay algún tipo de calcificación en el tercio coronal. A veces es muy difícil, el grado de éxito en estos casos es muy bajo, el 80% de los casos se llega a hacer una perforación de la raíz. Pues tener una guía siempre es una gran ventaja, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí les voy a mostrar otro caso donde, como les decía, hay una calcificación. Si se dan cuenta, no se ve la cámara pulpar, no se ven las primeras partes del conducto, y digamos que la única parte que se alcanza a apreciar pues es el tercio apical de este diente. Entonces, para que el endodoncista pueda llegar desde aquí hasta acá, pues es muy complicado si no lo hace guiado con una tomografía. En este momento estamos haciendo el diagnóstico en la tomografía, pero también tengo que tener una guía al momento de que voy a acceder ya mecánicamente a este conducto, ¿no? Y normalmente estas guías, pues lo que hacemos, insisto, es unir los conceptos de hacer un escaneo intraoral y después ese escaneo intraoral imprimir. Entonces aquí tenemos los dientes del paciente impresos, y después sobre estos dientes virtuales se diseña una guía, que sería esta guía. Aquí se diseña la guía exacta de la anatomía de estos dientes. Y bueno, esto nos va a permitir que nosotros lleguemos directamente al conducto. Estas guías, si se dan cuenta, este material es un material muy distinto. Este es un material hecho específicamente para guías quirúrgicas. Es un material que es biocompatible, que está certificado. Eso es algo que me gustaría mucho comentarles. Ayer yo veo mucho en las redes que mucha gente sube guías que está haciendo, cosas que hace directamente en su consulta, cosas que veo yo muy bien, pero que también a veces no todas las impresoras funcionan para lo mismo. Hay impresoras más económicas, por supuesto, pero generalmente son más económicas porque el nivel de precisión es menor, o porque los materiales que aceptan no están certificados, ¿no? Claro, también hay guías económicas que sí están certificadas y solamente son más económicas porque son más pequeñas y tardan más tiempo en imprimir. Pero hay que tener mucho cuidado en eso. Hay un gran siento yo al día de hoy que hay un conocimiento muy genérico de las impresoras, y de repente nos venden cualquier cosa que, si bien cuando lo imprimamos nos va a servir viéndolo en las manos, no es lo indicado para boca del paciente. Hay muchos materiales que son de impresión y que son tóxicos, que no se recomienda usarlos en procesos que van directamente a boca del paciente. Entonces, lo barato puede salir caro, hay que tener mucho cuidado con esas situaciones, ¿no? Pues siguiendo con este tema de la guía, aquí ya está colocada directamente en boca. Vean que el ajuste es muy bueno y, como les decía, este material está hecho para guías quirúrgicas, está certificado por la Asociación Americana, por la Asociación Europea de Odontología. Entonces, es una guía hecha de manera totalmente profesional. Vamos a hablar de otro tema, la articulación temporomandibular. Cuando a alguien le dicen ATM o montaje en articulador, muchos ponen esta cara, ¿no? Porque hasta donde yo he tenido experiencia al día de hoy, pues no a todo el mundo le gusta la articulación, no a todo el mundo le gusta la parte de la oclusión. Generalmente porque se les lo recuerdan como algo muy engorroso, como algo que tomó mucho trabajo aprenderlo,
como algo que llevaba muchos procesos muy difíciles para realmente funcionar de manera adecuada. Yo recuerdo que usábamos un arco facial, ¿no? Y es un poco un chiste, pero dice, ¿cómo lo ve el paciente y cómo lo veo yo, ¿no? Realmente cuando yo veo que le están poniendo a un paciente un arco facial, no puedo dejar de pensar en este tipo de imágenes, o en las épocas de la conquista, donde parece que el pobre paciente lo estamos castigando por algo, metiéndole esas olivas a los oídos, apretando ese naso en la cabeza, el pobre paciente viene con dolor articular y nosotros todavía le colocamos estos sistemas, pues evidentemente le causamos un poquito más de molestia y es muy incómodo. Por supuesto, ha habido una evolución en los articuladores. Este ya es un articulador del lado izquierdo, viendo de frente de la pantalla, es un articulador Panadem, que ya tiene algunos sistemas que son cilíndricos y otras partes son planas para tener mejor ajuste. Sin embargo, sigue siendo un arco facial. Y del lado derecho tenemos un sistema que se llama sistema COIS, diseñado por el doctor COIS, y que nos permite hacer un montaje en articulador sin necesidad de utilizar el arco facial. Ya no necesitas meter las olivas a los oídos. El doctor COIS hizo muchos estudios y en base a ellos sacó promedios, y con estos promedios podemos nosotros utilizar el arco de COIS para obtener la información, las informaciones del cráneo, y luego esas informaciones mandarlas directamente a nuestro articulador, ¿no? Entonces, ha habido un avance en esto, pero aún así, aunque tenemos estos avances, si regresamos al tema del articulador tal cual, pues un articulador de inicio, es un sistema que tiene un cóndilo metálico que es totalmente una esfera perfecta. Y como pueden ver aquí, pues nuestros pacientes no son así, no tienen una esfera por cóndilo. 2, este cóndilo esférico va a ser igualito del lado derecho que del lado izquierdo. Y como pueden ver en las imágenes de tomografía, la anatomía puede variar de un lado a otro. Este es un mismo paciente, su lado derecho, su lado izquierdo. Y ven cómo la forma del cóndilo es distinta de un lado que del otro. Además, y adicional a ello, en la parte superior, entre ese cóndilo y la cavidad, no hay ningún espacio. Esa esfera está tocando el techo de esa cavidad. Y nosotros tenemos que saber que tenemos un espacio aquí, porque en ese espacio debería de estar el disco articular. Entonces, todo esto hace que cuando estamos trabajando de manera convencional, estamos trabajando bajo promedios que no necesariamente, por mucho que lo hagamos de la mejor forma, nos van a dar la realidad total, porque estamos trabajando, insisto, con promedios y no directamente con la anatomía del paciente. Así sea un articulador totalmente ajustable, como es el caso, igual, siguen siendo cilindros metálicos, y aunque este tipo de cavidades glenoideas ya son cavidades glenoideas anatómicas, de cualquier manera siguen sin tener el espacio para el disco articular, ¿no? Entonces seguimos trabajando bajo promedios. No quiero decir que no funcione, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que cuando estamos haciendo diagnósticos de manera convencional con estos articuladores, estamos trabajando con promedios y no sobre la anatomía real del paciente. Al día de hoy, con los medios digitales, podríamos tener la anatomía completa y real de mi paciente, que en este caso lo que están viendo es un cóndilo del lado del frente, perdón, el corte coronal, en vista axial y en vista sagital, y vean cómo está perfectamente representando la anatomía real de mi paciente. En este caso es un caso de un consultorio. Con este tipo de sistema, yo ya no necesito un articulador, porque ya tengo la mandíbula y ya tengo el maxilar representados aquí anatómicamente. En este caso, igual en particular, estoy viendo que el cóndilo está impactado hacia la parte posterior, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Es mayor en la impactación derecha que la izquierda, pero cuando ella muere en oclusión habitual, se está impactando ambos cóndilos. ¿Ok? Con este tipo de sistemas donde yo estoy uniendo tomografía, porque aquí el cóndilo y la cavidad glenoidea están sacados de la tomografía, y estoy uniendo el escaneo intraoral, porque estos dientes salen del escaneo intraoral, yo uno esos dos sistemas, y con esos dos sistemas es como si ya tuviera mi articulador. ¿Y cuál es mi articulador? El propio paciente. Entonces yo reubico
Los cóndilos, que serían esas siluetas amarillas, los voy a reubicar en la mejor posición posible, anatómicamente hablando. Obviamente va a haber un cambio en la oclusión. Y una vez que tengo este cambio de cómo estaba a cómo yo reubiqué esa articulación, en esta nueva reubicación también puedo conocer cuáles son los movimientos excéntricos del paciente, protrusiva y lateralidad. ¿Cómo consigo hacer eso? Bueno, pues lo que hago es escanear a mi paciente, lo escaneo en lateralidad derecha, en lateralidad izquierda y en protrusiva. Y estas informaciones, estos tres escaneos, los monto sobre la tomografía. Y entonces en este momento la tomografía se vuelve dinámica, ya no es estática. Porque yo ya puedo evaluar a mi paciente desde las diferentes perspectivas. Estoy viendo cóndilos, estoy viendo cavidades, estoy viendo huesos, estoy viendo dientes y además de todo los voy a poder manipular. Voy a poder mover en protrusiva, en lateralidad derecha, en lateralidad izquierda y como ya tengo todos estos movimientos, puedo incluso diseñar mi guarda oclusal. Es eso amarillo que están viendo. Ahí estoy ya con el guarda oclusal diseñado. Es decir, no sé si en este momento lo piensan, pero a este paciente no le tomé impresiones, no le hice arco facial, no le hice toma de ceras, todo fue tomografía, escaneo, ya teniendo la tomografía y el escaneo, ubiqué anatómicamente los cóndilos, diseñé el guarda, y una vez diseñado el guarda, ese guarda lo mando a una fresadora, pongo un disco de PMMA especial para guardas y empiezo a hacer el guarda. Entonces, esto debe tardar un par de horas, es un proceso totalmente contrario a lo que es la impresión y voy desgastando hasta darle la forma a mi guarda. En este momento ya tengo el guarda, ya lo reporto de ahí, lo pulo y lo llevo directamente a. Es decir, todo el proceso se acorta, es mucho más sencillo para el paciente, su experiencia es mejor, y entonces la verdad el resultado es mejor, el brillo y la resistencia de ese tipo de guarda es mejor que un guarda que hagamos nosotros con polvo líquido o que estemos haciéndolo en partes, como primero hacer un encerado y luego mandarlo a inflar y luego procesarlo. La verdad es que mucho más tiempo que hacerlo de esta manera. Pero entonces es muy fácil obtener este tipo de imágenes en esos pacientes que por alguna razón van a perder sus piezas y no entienden la razón del por qué. Es muy fácil acceder a este tipo de imágenes, además de hacer cortes, donde vean cómo ya no hay absolutamente nada de hueso que sostenga a esas estructuras dentales. Y bueno, poder explicar al paciente de manera muy simple y de una forma que nos entienda verdaderamente el por qué, en este caso en particular, porque se las son prácticamente diferentes, ¿no? Si posterior a ello se necesita hacer alguna colocación de implantes, también al día de hoy, utilizando estos medios digitales, nosotros podemos utilizar una tomografía que nos permita ver toda la situación anatómica alrededor del hueso que puede recibir un implante. Nos permite también al día de hoy, mediante software, poder colocar virtualmente el implante. Vean cómo ahí está colocado un implante alrededor de una zona amarillita. Esa es una zona de seguridad, la cual tú puedes variar de grosor. Generalmente se utiliza 1.5 milímetros, pero tú la puedes variar. Adicional a esa zona de seguridad tenemos un área verde que sería nuestra guía radiográfica y que nos está diciendo la distancia que hay de encía entre el implante y la base de la guía. Nos están colocando un cilindro, ese cilindro nos va a servir para direccionar el fresado que vamos nosotros a llevar y además ese cilindro tiene también la función de ser el tope para que nosotros cuando metamos una fresa no nos vayamos a meter más allá de lo que necesitemos, sino que realmente estemos haciendo un fresado exacto basado en el tope que sería ese cilindro, que serían estos cilindros que estamos viendo aquí dentro de la guía, ¿no? Una vez que ya hicimos toda la planeación,
ya planeamos los anclajes, ya diseñamos el guarda, entonces se manda a imprimir y una vez impreso, pues ya con esto nosotros vamos a boca del paciente y colocamos los implantes. Obviamente, insisto en lo que decía al inicio. Aquí lo importante es que tiene que ser un profesional bien preparado. La tecnología por sí sola no puede hacer eso. Tecnológicamente tú puedes planear todo, pero tienes que tener también la habilidad y el conocimiento. Les decía que estos son los cilindros que nos permiten que el fresado se lleve de manera adecuada, que no se vaya a ir la lima por otro lugar. Y además vienen un código de color, porque según el código de color de este cilindro es el color de fresa que tú vas a tomar aquí. En este caso, hay diferentes tipos de guías. Esta es una guía específica que se llama Intugai, que lo que ellos hacen es trabajar este código de color para hacerlo mucho más fácil para los doctores. Y entonces ellos nada más le dicen al doctor, a ver, vamos a planear los implantes, los planean juntos el doctor con la casa comercial. El doctor ubica sus implantes y una vez que los ubicas, por automático el software te dice el tamaño y la profundidad y a qué cilindro le corresponde. Entonces, cuando se le entrega la guía, el doctor solo ve el color de los cilindros y si es azul, bueno, pues se va a todas las fresas azules, si es amarillo, las amarillas y si es morado. Les voy a pasar aquí un videíto muy cortito y solamente una parte para no aburrirlos de cómo se va haciendo este proceso, ¿no? Aquí ya está empezando la guía. Lo primero que van a hacer es verificar que la guía no va a oscura. Una vez que ven que no va oscura, van a colocarle un silicón de mordida que hicieron previamente para que el paciente lo muerda y la mantenga fija mientras ponen los tubos de anclaje. Todo el sistema ya viene, ya el flujo viene completo, es decir, ya para esos cilindros donde se va a fresar para poner el pin de anclaje, ya vienen calibrados y tienen la fresa. Lo que resulta la fresa. Ahí estamos utilizando un silicón para eliminar la liquidez de esta zona. Ahora van a utilizar una lanceta para hacer el primer camino para el fresado de estos implantes. Y ahora van a usar reductores para empezar a fresar. Ok, no lo voy a dejar todo completo porque tarda bastante. Lo único que quería que viéramos es, en esta parte hay todo un flujo digital. Para poder haber llegado a esa guía, primero se hizo una tomografía.
para hacer un diagnóstico. En esa tomografía, además del diagnóstico, se hizo la planeación virtual de la colocación de los implantes. Una vez hecha la colocación virtual de la planeación de los implantes, y cabe aclarar que para hacer esa planeación de los implantes, sobre la tomografía se montó el escaneo intraoral para tener las dos informaciones, del tejido duro en la tomografía, del tejido blando y de los dientes en el escaneo. Entonces, estos dos montados, ahí se hace la planeación. Después de haber hecho la planeación, se hace un diseño virtual de la guía, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos tomografía, escaneo y diseño. Y después del diseño de la guía se imprime. Entonces, ya tenemos la siguiente parte, que es la impresión. Una vez que tenemos todo ese flujo completo, pues luego necesitamos un kit que esté hecho para la planeación que hicimos. Entonces, si se dan cuenta, todo esto es un camino de flujo digital bien elaborado y bien procesado de inicio a fin, y obviamente el profesional calificado que está colocando los implantes. Un caso más sencillo, tal vez, para algunos, aunque yo siempre he creído que todos los casos tienen sus implicaciones y sus complicaciones, aunque parezcan muy sencillos. A veces los que vemos más sencillos son los que más se nos complican. Pero, por ejemplo, aquí tenemos un molar, un primer molar, que es este, el 36, que se va a extraer, ya no se puede salvar. Y entonces es un paciente joven que todavía tiene terceros molares. Pues aquí lo que se planeó, nuevamente basándonos en flujos digitales, es mandar a hacer la tomografía para segmentar el STL de estos dos molares inferiores. Aquí estoy poniendo los dos molares inferiores segmentados en STL sobre el lugar donde exactamente van. Y la idea es que con este molar, el que el doctor decida, se haga la extracción de este molar y se haga la alveoloplastía con este molar en STL. Es decir, para poder hacer eso lo tuvimos que imprimir primero, ¿no? Entonces aquí lo tenemos impreso. Tenemos el molar impreso, con ese molar se hizo la alveoloplastía, y una vez que ya está hecha perfecta la alveoloplastía, entonces sí, se va por el molar real y se coloca. Nuevamente aquí estamos utilizando tomografía para poder evaluar anatómicamente cuál de los dos molares era más adecuado. Después hicimos un proceso de segmentación, después un proceso de impresión, y bueno, ya con eso pudimos dar la oportunidad a este paciente de que el proceso de su tratamiento fuera más rápido y menos riesgoso para él. Este caso lo tenemos publicado en esta revista. Al final, quien guste, con mucho gusto puede mandar el artículo, y yo voy al final en mis redes sociales. Este es otro caso donde estamos utilizando sistemas digitales. Como pueden ver, tenemos en este momento la tomografía, y adicional a la tomografía tenemos aquí el escaneo intraoral, perfectamente montado sobre esta tomografía. ¿Para qué estamos haciendo esto? Porque es un paciente que va a ser candidato a hacerse tratamiento de ortodoncia, pero es un paciente que queremos que el tratamiento, por diferentes razones de la paciente, sea un poquito más rápido. Entonces vamos a hacer un proceso de incisiones, corticotomías, para que el proceso sea más rápido, ¿no? Entonces, para que sea más preciso, para que yo cuando haga las corticotomías no vaya a tocar ninguna de las raíces, si ustedes pueden ver en esa guía amarilla, ya están trazadas unas líneas, donde esas líneas representan la distancia entre raíces, para yo ahí diseñar la guía de corte, y que no vaya a tocar ni en la parte superior ni en la parte inferior, vaya yo a tocar alguna de las raíces, ¿no? Es importante que cuando hacemos este tipo de procesos, pues estemos seguros de que no vamos a lesionar ninguna estructura importante. Entonces, nuevamente, tomografía, escaneo, una vez que se tienen los dos, se montan, montados ya juntos, se diseña, y una vez que se diseña virtualmente los espacios por donde va a pasar este osteotomo,
Y bueno, esto nada más es un videito que les quise poner para que vean cuál es el diseño tridimensional, cómo se elabora, y bueno, tiene obviamente sus bases para poderse mandar a imprimir, ¿no? En este momento ya está listo para que nosotros capa a capa, como están viendo ahí, lo pongamos a imprimir y obtengamos las guías de cuadrícula, ¿no? Pues aquí están ya las guías impresas, como pueden ver, calzan perfectamente sobre los dientes del paciente. Estos son modelos impresos en 3D, y sobre esos modelos impresos en 3D estábamos haciendo el acomodo de esta guía para ver que realmente estaban calzando de manera perfecta, y pudiéramos ya posteriormente llevarlo al paciente y hacer como tal ya el proceso de las perdón, de las osteotomías. ¿Okay? Pues ven el caso de inicio, proceso final, más o menos. Es un avance, no es una plática de ortodoncia, pero ven cómo va avanzando. Es muy rápido el avance de estos pacientes, ¿no? Sobre todo esta paciente tenía una mordida abierta, ¿no? Y bueno, como muy rápidamente cerró. Creo que el caso llevó alrededor, si no mal recuerdo, de 4 o 5 meses. Noten que no tiene brackets, es un caso que se hizo con alineadores. Y fuimos pasando de aquí a aquí. Y el proceso fue mucho más rápido gracias a esas corticotomías, y fue muy seguro porque lo hicimos mediante un flujo digital, donde nuevamente, perdón que repita tanto, utilizamos tomografía, escaneo, diseño, impresión. ¿Okay? Ese caso también lo tenemos publicado en esta revista, y también de mucho gusto, quien lo quiera, con mucho gusto se los puedo pasar. ¿Okay? Y así en el tema de ortodoncia, hay muchas cosas que se pueden usar al día de hoy en el dibujo digital. Por ejemplo, estos son casos donde nosotros al día de hoy, si bien es cierto que contamos con escáneres que nos permiten evaluar la posición de brackets sobre los dientes escaneados, si solamente vemos el diente, solamente tenemos la mitad de la información. Aquí pareciera que este bracket está totalmente chueco, pero se ve así porque yo no me estoy basando solamente en la posición dental, me estoy basando en que aquí estoy colocando sobre ese escaneo también la tomografía, y ven la inclinación de esa raíz. Entonces ese bracket está ubicado con la inclinación de la raíz. Cuando tú solamente estás utilizando un escaneo intraoral y crees que por utilizar un escaneo intraoral ya eres más preciso, pues desgraciadamente no. El escaneo intraoral solamente te va a dar dientes y encía, pero no te va a dar raíces ni te va a dar las condiciones óseas alrededor de la raíz. Entonces realmente para que un flujo sea completo tendríamos que sí o sí empalmar el escaneo intraoral con la tomografía. Y entonces sí, una vez que tengo toda esa información, yo puedo ubicar todos los brackets, si yo así lo decido, los puedo poner también mis tubos, y después diseñar una cucharilla, y esa cucharilla ya diseñada la puedo tener en una sola tensión, o puedo tenerla en 3 partes. En este caso lo estoy haciendo yo aquí, donde la estoy cortando para tenerla en 3 partes. Tengo aquí ya mis brackets virtuales, y entonces imprimo mis cucharillas, y una vez impresas estas cucharillas, ya puedo ir a la colocación directa en boca del paciente, y esa es una forma. Otra forma podría ser que yo haga la posición de mis brackets sobre tomografía y escaneo. Eso sí no varía, siempre tiene que estar la tomografía y el escaneo. Y tal vez después puedo imprimir mis modelos con brackets, hacer ahí una guía de silicón, si es que tal vez no tengo impresora, y también con eso puedo pasar a hacer una aplicación tridimensional de mis brackets. Estos sistemas y otros más están descritos en esta revista, que también tuvimos la posibilidad de publicar junto con mi querido amigo el doctor Nasib Balud y mi buen amigo el doctor Rodrigo Lani, y otros 2 compañeros. Pudimos hacer esta publicación, que con mucho gusto también se las puedo.
Ahora, si ya queremos pasar a un proceso mucho más planeado todavía dentro de lo que es el cementado en directo por brackets, bueno, tenemos casos como este es un caso que es para cirugía ortognática, donde en este momento yo le estoy haciendo algunas pequeñas mediciones. En este caso, yo utilizo muy poco, la verdad, el día de hoy la cefalometría. Les podría decir que ya no uso cefalometría convencional. Cuando yo uso algún tipo de cefalometría, utilizo conceptos de cefalometría tridimensional, donde aquí tengo la tomografía y la cara del paciente sobre la tomografía, y con eso estoy haciendo medidas del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, es una paciente que se va a tratar con ortodoncia y cirugía, y por el caso vamos a utilizar un sistema que se llama Insignia, que igual, Insignia es un proceso de flujo digital. Como pueden ver, los videitos que se están moviendo, yo puedo desde un inicio ver cómo están los dientes, cómo van a quedar, puedo acceder a una gran cantidad de herramientas para poder hacer mi diagnóstico, y obviamente para poder tener esto, necesito haber hecho un escaneo para poder mover los dientes. Y después, si quiero tener las raíces reales de mi paciente, mando la tomografía y la gente del sistema Insignia me monta los escaneos junto con la tomografía para poder ver la anatomía real de las raíces de mi paciente, ¿no? Además de todo, me van a dar un JIC impreso en 3D y me van a dar arcos para todo el tratamiento. Los arcos están hechos específicamente para la cara de mi paciente. Todo esto se trabaja mediante un concepto de ingeniería inversa, pero nuevamente estamos viendo los procesos que hemos hablado con toda esta tarde: escaneos, impresiones, tomografía y diseño. Además, aquí puedo ir viendo cómo va a ir evolucionando un paciente de inicio a final. Yo puedo mostrarle al paciente el final del tratamiento antes de empezar. Regresando a mi paciente, la que estábamos viendo en su momento, bueno, ella es quirúrgica, entonces aquí tengo las fotos iniciales, las fotos de lo que yo considero que voy a hacer en el quirúrgico, el empalme de los movimientos que tengo que hacer. Aquí lo que me preocupa mucho, van a ver ustedes en un video en este momento, les pido que pongan atención a los últimos molares y vean cómo hay un gran movimiento de torque hacia afuera en esos molares. Y es una paciente que tiene poco hueso. Y entonces hacer este movimiento tan amplio es un poco complejo, por no decir mucho complejo. Y entonces aquí lo que estamos utilizando nuevamente es, bueno, como no podemos hacer ese movimiento tan fácil, vamos a tenerlo que hacer con un tornillo, ¿no? Y para eso estoy utilizando tomografía, en este caso aquí está la tomografía, estoy utilizando un tornillo diseñado, lo diseñé yo, con las medidas exactas del tornillo real que se le va a colocar, y lo estoy colocando sobre el escaneo y la tomografía para ver que esos dos picos que están viendo ahí, que van a entrar a la nariz, no contacten en ninguna zona importante. Entonces, esta es la parte de diseño. Luego voy a imprimir esa estereolitografía del paciente. Pongan atención en que está impreso el hueso, pero también con el escaneo. Y voy a diseñar después, sobre esa información, una guía que me permita ubicar el tornillo de manera precisa en el paciente, ¿no? Entonces, aquí tengo ya toda la planificación. Ya tengo impresos en este momento la guía y la voy a ajustar sobre la impresión 3D para primero asegurarme de que calza bien aquí. Una vez que ya me aseguré de que calza bien, entonces ya pongo el tornillo real y con esta información lo llevo directamente a boca, lo ubicamos y bueno, aquí parece ser que está bien, pero ¿cómo puedo estar seguro de que no toqué alguna estructura importante? Bueno, pues hacemos una tomografía posterior. Vean cómo los 4 tornillos están pasando por los lados de la sutura media, no están tocando el septum, y vean cómo están aquí en el corte sagital también muy bien introducidos. Ya usaron todo el piso, fosas nasales o todo el techo de la boca, como quieran ustedes mencionarlo, y está muy bien ubicado y quedó exactamente tal cual como lo planeamos.
Y lo mejor de todo es que esto permite que tengamos un paciente feliz y contento después de la colocación de estos tornillos, que para muchos puede parecer algo muy complicado o puede parecer algo que de repente suele ser una mala experiencia en el consultorio. Si lo hacemos de forma manual, si lo hacemos solamente con un acetato bajado en calor, no hay nada mejor que utilizar el flujo digital para estar más seguro de los procesos. La conclusión de hoy sería para mí decirles, doctores, no le tengan miedo a la tecnología. Por mucho que cerremos los ojos y digamos, no, yo no quiero ver eso, se está haciendo en endodoncia, en implantología, en periodoncia, en odontología restauradora, en ortodoncia, en todas las áreas se está utilizando tecnología. Son finalmente flujos digitales que si los tienes bien entendidos van a mejorar tu práctica, te van a hacer incluso más simple tu propia práctica. Entonces, los invito a que no tengan miedo a la tecnología y que hagan que la tecnología, cuando tengan un problema, la tecnología juegue a su favor. No sé si tengan dudas, si tengan preguntas. Yo dejé por ahí unos minutitos por si querían hacer alguna pregunta. Les dejo aquí, sobre todo la red que más utilizo es Instagram. Este es cómo estoy yo en Instagram. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues estoy aquí para contestarla.